Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 11 de febrero del año 2026. Hoy tenemos noticias desde lugares distintos, por ejemplo, Colombia, Arabia Saudita, Cuba, Ecuador, Irán, Moscú, Sao Paulo y Venezuela, entre otros. Así pues, querida audiencia, que vamos entrando de lleno ya en lo que es nuestro noticiero del día de hoy, con los titulares. En Guaviare no se necesita castillos ni palacios, se necesita es que no se roben los hospitales. Pacto por la vida y la libertad. No viajar a zonas endémicas sin vacuna contra la fiebre amarilla. Salario vital beneficia al 60% de los pensionados. Al criticar la decisión del Banco de la República, no propongo una tontería. La herida abierta del Catatumbo. Incautan toneladas de cocaína. Se reactiva diálogo militar entre USA y Moscú, un día después de los misiles. Epstein fue entrenado como agente del Mossad. ¿Y quién lo entrenó? Pues ya lo vamos a saber. Ocupación impide el paso de pacientes por las fronteras de Rafah y cancela la salida del terror. Y el tercer grupo, Liga Árabe reitera rechazo a agresión de Estados Unidos a Irán. Trump contra Cuba. 5 países deciden liberación de Nicolás Maduro. Se reunieron tras de meses de tensiones. Muere Frei Sergio, profeta de la resistencia campesina. Xi Jinping defiende el fortalecimiento de la cooperación con Uruguay. Es, querida audiencia, los titulares que les tenemos para el día de hoy. Así que oído a la caja porque nos venimos. El Guaviare no necesita castillos ni palacios, necesita es que no se le roben los hospitales, así nos lo hace saber un líder social allá, que casi con el agua al cuello y seco, con sed y toda esa vaina, y la gente moribunda a sus costados. Johan Camilo Rodríguez, en su segunda entrega, nos lo hace saber para la audiencia de Radio Clarín de Colombia y demás en el mundo. Bueno, hoy, en la segunda entrega de la serie Los Miserables, porque la miserableza en política no es la falta de recursos, sino el exceso de cinismo, vamos a hablar de cómo el clan de los castillos y de los palacios se están robando el hospital de Miraflores. Más de 9 millones de dólares embolatados en la mitad de la selva, donde la gente más necesita recursos. Empecemos. En un esfuerzo descomunal realizado por el gobierno nacional para construir más de 28 hospitales a nivel nacional, le entregaron la confianza de 2 de estos al departamento del Guaviare. Uno en la capital San José del Guaviare y otro en el departamento de Miraflores. Ambos están embolatados en su planeación y en su construcción. Hoy vamos a hablar exclusivamente del hospital Albert Schweitzer de la ciudad de Miraflores en el departamento del Guaviare. Más de 9 millones de dólares embolatados por parte de la familia del exgobernador Eider Palacios, el papá del candidato hoy a la curul de víctimas, el señor Sandro Castillo, y su hijo, el señor Miguel Ángel Castillo. Una banda que se juntó para robar a los más pobres del departamento del Guaviare. Esta gente, en el año 2024, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud le entregó a la S de primer nivel más de 24.424 millones de pesos para construir este hospital. El municipio de Miraflores, en un esfuerzo fiscal, puso más de 4.700 millones más para un total de 29.700 millones de pesos para la construcción de esta unidad hospitalaria. Hoy en día, más de 20 meses de iniciada la obra, una obra que debía haber durado 16, el avance es del 4.4%. Los únicos responsables de que esta plata esté embolatada son los señores Castillo y el señor Eider Palacios. Ellos son los que deben responder. Pero acá hay que hablar de cómo el señor Jason Rojas ha cogido las regalías para seguir enriqueciendo este proyecto, de manera que le vinculó más de 5.872 millones de pesos a este proyecto para un total de más de 35.000 millones de pesos. Hoy en día, una obra que debería haber sido entregada el 16 de octubre del año 2025 está en el 4%, más de 3 suspensiones, y el Ministerio de Salud ya les pidió que les devolvieran la plata. Esto es inaudito, es una falta de respeto de parte del señor Eider, un señor que todavía actúa como funcionario del Congreso de la República y se la pasa haciendo política, recibe más de 11 salarios mínimos al mes
y sale con su primo a robársele las curules a las víctimas. Esto es lo más descarado que han hecho en el Guaviare. ¿Sabías que existe la opción de reportar conexiones sospechosas a través de la app EPM, la línea 604-44-44-115 y que es 100% anónima? Denunciar el robo de energía, agua o gas es un acto que protege al vecindario de incendios, fugas y cortes de los servicios de forma inesperada. Creo que es un acto de cuidado porque la modalidad de reportarlo anónimamente nos favorece, ya que protegemos a la comunidad en general, evitamos incidentes mayores, daños en nuestros propios hogares y que hayan líneas como la de EPM donde pueda reportar de manera anónima es algo que motiva más para tener la seguridad y la tranquilidad de no vernos afectados pues también por amenazas u otros incidentes con la misma comunidad que es causante de los delitos. Bueno, no viajar a zonas endémicas, oiga. Pacto por la vida y la libertad, no viajar a zonas endémicas sin vacuna contra la fiebre amarilla. Salario Vital beneficia a más del 60% de los pensionados. Al criticar la decisión del Banco de la República de no ser el comprador de oro del país, no propongo una tontería. La herida abierta del Catatumbo, alianza de policías, incautan toneladas de cocaína. Oiga, pues, ¿y a dónde ocurrió eso? En mi querida Locumbia. Claro, para allá va. RTBC. Presidente Petro llama a unir fuerzas en América contra el narcotráfico. Un pacto por la vida y la libertad. En su primera intervención en la sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso impulsar un acuerdo regional que fortalezca la vida, la libertad y la integración de los países del continente, con el diálogo como principal herramienta para superar los conflictos. El Espectador. Preocupación por seguridad de ex-FARC crece tras eliminación de esquema especial de la UNP. A través de un vídeo, Rodrigo Londoño, último comandante de la antigua guerrilla, pidió al presidente Gustavo Petro revertir la eliminación de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. El Ministerio de Salud y Protección Social pidió a los colombianos y colombianas reforzar la vacunación contra la fiebre amarilla antes de viajar o si residen en territorios donde el virus circula de forma activa. Presidente Gustavo Petro. Salario Vital beneficia al 60% de los pensionados del país. Colpensiones. La administradora colombiana de pensiones Colpensiones informó cómo será el reajuste que recibirán en 2026, más de 1,8 millones de pensionados a su cargo en el país. Presidente Gustavo Petro. Luego, al criticar la decisión del Banco de la República de no ser el comprador del oro del país, no propongo una tontería. Se producen unas 70 toneladas de oro al año registradas, mientras se conmemora un año de los acontecimientos que derivaron en una difícil crisis humanitaria. Persiste en la población civil un sentimiento de zozobra frente a la evolución que ha ido tomando el conflicto armado. Presidente Gustavo Petro. Policía Nacional, DEA y autoridades portuguesas incautaron cerca de 8 toneladas de cocaína en aguas territoriales de Portugal. En acciones combinadas transnacionales, se propinó un golpe contra el narcotráfico internacional en cercanías del archipiélago de las Islas Azores, Portugal, donde se incautaron cerca de 8 toneladas de clorhidrato de cocaína. Fin de las noticias, gracias. Ahí lo tenían a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia. ¿Sabías que existe la opción de reportar conexiones sospechosas a través de la app EPM, la línea 604-44-44-115 y que es 100% anónima? Denunciar el robo de energía, agua o gas es un acto que protege al vecindario de incendios, fugas y cortes de los servicios de forma inesperada. Creo que es un acto de cuidado porque la modalidad de reportarlo anónimamente nos favorece, ya que protegemos a la comunidad en general, evitamos incidentes mayores, daños en nuestros propios hogares y que hayan líneas como la de EPM donde pueda reportar de manera anónima es algo que motiva más para tener la seguridad y la tranquilidad de no vernos afectados pues también por amenazas u otros incidentes con la misma comunidad que es causante de los delitos. Y se reactiva el diálogo militar entre USA y Moscú. Ah, no, que no, papá. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Salud, audiencia. Diálogo militar entre Estados Unidos y Rusia se reactiva tras la expiración del Tratado Nuevo START.
Hoy le traemos una importante actualización sobre las relaciones internacionales que involucran a dos potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia. Según el Pentágono, ambas naciones han acordado reanudar el diálogo militar de alto nivel tras la expiración del Tratado de Armas Nucleares, conocido como Nuevo START. Este anuncio ha surgido a pocas horas de que el mencionado acuerdo de desarme caducara el pasado jueves. El Comando Europeo de Estados Unidos, también conocido como EUCOM, destacó en un comunicado que este diálogo es un factor importante para la estabilidad y la paz global. Este tipo de conversaciones tienen una relevancia crucial en un mundo donde la seguridad internacional se encuentra en constante incertidumbre. Este avance hacia el diálogo ocurre luego de que se describe como un progreso productivo y constructivo durante las recientes conversaciones de paz en Abu Dhabi sobre la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, en las cuales Estados Unidos ha desempeñado un papel mediador. De acuerdo con un informe del sitio web de noticias Axio y citando a 3 fuentes con conocimiento, se sugiere que tanto Estados Unidos como Rusia están cerca de llegar a un acuerdo que les permitiría continuar cumpliendo con las estipulaciones del nuevo START, a pesar de su reciente expiración. Las negociaciones entre esta potencia no solo son cruciales para asegurar el futuro pacífico, sino que también subrayan la importancia de la diplomacia en la resolución de conflictos globales, en un contexto donde las tensiones han aumentado y se ha restablecido el diálogo. Para Radio Clarín de Colombia, les informó desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo, allá en Suecia, muy bien por ese reportaje. Ahora, para los que creen que los misiles tienen la inteligencia de los que no son descerebrados, ¿no? Que el misil llega, es lanzado por el criminal y que el misil busca por colores, por opciones sexuales, religiones, idiomas, militancias políticas, creo. Bueno, todas esas cuestiones se equivocaron. Porque no solamente matan, no solamente acaban con vidas de lo vivo, sí, suena repetitivo, no es solamente eso. También de manera indirecta cuando acaban con qué subsistan esos vivos, los vivos entre comillas y los vivos de verdad vivos. Cuando acaban con las medicinas, cuando acaban con los alimentos. Miremos un día después, o sea, 4 de enero en Caracas. Nación, dolor, rabia, lo que uno siente. Sí, de nuestro gran puerto del litoral central, puerto de La Guaira, mi compañero Dani, nuestro capitán, gerente de este puerto. Bueno, vinimos a pasar revistas, chicos. Aquí están, miren, los resultados de lo que han hecho las bombas, los misiles del gobierno de los Estados Unidos, que tenían que acabar con nuestros almacenes llenos de medicina, de alimentos, para poder ellos satisfacer su crueldad de pretender dejar sin medicina y sin alimento al pueblo de Venezuela. Aquí teníamos muchas medicinas para los pacientes renales, que tanto el presidente Nicolás Maduro ha amado y se ha preocupado siempre con nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y mire cómo terminaron los almacenes, llenos de misiles, llenos de bombas, ¿no? Para aquellos que creían que al pedir bombas, no, nada más mata chavistas. No, mire, aquí están calcinados toneladas de medicina, toneladas de alimentos que nuestro presidente Nicolás Maduro con mucho esfuerzo y nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez han adquirido para nuestro pueblo. Uno siente indignación, pero esta indignación, Dani, capitán, se transformará en fuerza, en voluntad de lucha, en unidad nacional de los patriotas, y esto lo vamos a recuperar. Y sepan todos nuestros pacientes renales que nuestra presidenta encargada. Es triste, ¿verdad? Y todavía están los descerebrados aupando violencias, pidiendo intervenciones de las potencias, sobre todo de las expansionistas, de las intromisoras, para invadir
o tumbar presidentes, sacar con democracia e imponerlas de ellos las dictaduras del imperialismo norteamericano. Véanlo, eso no solamente acaba con vidas, también acaba con lo que usted puede vivir, si es que se salva de ese misil, de ese tatucazo o de ese bombazo. Acaba, sí, que saca usted que quede con vida y no quedó alimentos, no quedó remedios, no quedó nada. Hermanito, hubiera preferido morirse, sí. Epstein fue entrenado como agente del Mossad por Barack Obama. Ocupación impide el paso de pacientes por la frontera de Rafah y cancela la salida del tercer grupo. La Liga Árabe reitera su fuerte rechazo a nueva agresión de USA contra Irán. Trump contra Cuba. 5 países deciden liberación de Nicolás Maduro. Se reunieron tras meses de tensiones. Muere Frei Sergio, profeta de la resistencia campesina. ¿Que a dónde? Escúchenlo ahorita. Xi Jinping defiende... ¡Ay, este bobo está hablando chino! Xi Jinping. Eso está escrito Xi Jinping. Defiende el fortalecimiento de la cooperación con Uruguay. Muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Ahí les va. Hispan TV. Archivos del FBI. Epstein fue entrenado como agente del Mossad por Barack. Documentos desclasificados y revelan que Jeffrey Epstein, el traficante sexual fallecido, colaboró con el Mossad y era cercano al ex primer ministro israelí Ehud Barak. Fuente Wafa, Palestina. La ocupación impide el paso de pacientes por la frontera de Rafah y cancela la salida del tercer grupo. Las autoridades de ocupación israelíes impidieron que pacientes y heridos cruzaran el paso terrestre de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el miércoles, después de que la oficina de la Organización Mundial de la Salud fuera informada de la cancelación de la coordinación para la salida del tercer grupo que estaba programado para recibir tratamiento. Hispan TV. Liga Árabe reitera su fuerte rechazo a nueva agresión de Estados Unidos a Irán. La Liga Árabe reiteró su rechazo a cualquier agresión militar contra Irán, enfatizando que los países árabes no desean que la región sufra una nueva guerra devastadora. Cuba debate Trump contra Cuba. El magnate que preside los Estados Unidos anuncia una nueva vuelta del garrote, ciertamente vil, con que hace más de 6 décadas esa potencia imperialista intenta estrangular a Cuba. Ahora se aparece con una orden ejecutiva para reforzar el bloqueo instaurado. Así lo reconoció desfachatadamente en abril de 1960 uno de sus voceros. Telesur. Campaña internacional moviliza 5 continentes exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro. La jornada global de protesta convocada por movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos bajo el lema #BringThemBack se realizó este martes en más de 60 ciudades alrededor del mundo. Xinhua, China. Trump y el presidente de Colombia se reúnen tras meses de tensiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, describieron su conversación a puerta cerrada de casi 2 horas en la Casa Blanca el martes como amistosa, señalando un posible acercamiento tras meses de tensión entre ambos países. Brasil de fato. Muere Frei Sergio, profeta de la resistencia campesina que unió fe y lucha en favor de las causas populares, murió este martes 3. Frei Sergio Gorgen, dirigente del movimiento de los pequeños agricultores y militante histórico de la lucha campesina, a consecuencia de un infarto. Xinhua, China. Xi Jinping defiende el fortalecimiento de la cooperación con Uruguay en diversas áreas. China y Uruguay deben fortalecer la alineación de sus estrategias de desarrollo y profundizar la cooperación en áreas como economía y comercio, finanzas, agricultura y ganadería, construcción de infraestructura y tecnología de la información y comunicación. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, pues querida audiencia, si hemos llegado al final de esta emisión, un poco regular de la salud, a merced de la criminal nueva EPS, sí, así con nombre propio, la criminal nueva EPS, que se niega a acatar los incidentes de desacatos. ¿Y por qué incidentes de desacatos? Porque no cumple con los fallos de los tribunales que le obliga a colocarme en los especialistas que necesito por las enfermedades posibles que tengo. Según ellos y sus laboratorios cómplices, que todos salgo bien de salud, según ellos estoy perfectamente bien de salud. Total que me voy a morir estando aliviado, pero solamente yo sé lo que siento y tengo, y por algo he estado en urgencia varias veces.
Y aunque sigo regular de salud aquí, querida audiencia, seguimos para seguirle cantando la tabla al explotador, a estos criminales de las EPS que se deben de acabar todas. Bueno, al excluyente y a todo mundo, al que la embarró y se la decimos sin pelos en la lengua. No importa que el aire en mi pulmón se me vaya vaciando un poco, pero tendré hasta el último momento el valor, sobre todo si no aire, por lo menos el valor y la dignidad para cantarle la tabla cada vez que se lo merezcan. Querida audiencia, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas, pero muchas felicidades. Radio Clarín de Colombia.